buenas tardes Joaquín, buenas tardes Laura, buenas tardes a toda la radio audiencia, ¿cómo están? Todo bien, Ramiro, gracias por atender. Obviamente el motivo del llamado es con la idea de conocer un poquito el presente del sector apícola, ¿no? ¿Cómo están hoy por hoy, Ramiro? ¿Cómo están cerrando el año? Bueno, mira, quedan todavía aproximadamente, estamos en enero, comenzando prácticamente enero, nos queda aproximadamente un mes y medio, una cosa así de temporada y ya empezamos a cerrar. Ha sido una temporada típica, una temporada con diferencias térmicas entre el día y la noche importantes. Hemos tenido días muy fríos al comienzo, hasta que, bueno, se ha venido a un poco estabilizar en el último tiempo. Por lo tanto, toda ese primer vaivén de temperatura hizo que tuviésemos magras cosechas o en algunos lugares nulas, ¿sí? Con respecto al campo. Ha sido muy desparejo, ha sido feo en muchos sectores, así que bueno, creería que vamos a terminar cerrando una temporada que si no repunta en lo finito que queda, va a estar un poco tirando lo mediocre a mala, ¿sí? Mm. A ver, recordanos la temporada más fuerte del sector. ¿De qué mes a qué mes va, más o menos? Claro, mira, el sector arranca la temporada aproximadamente en agosto-septiembre, ¿sí? Levantando las colmenas, levantando nosotros le decimos cuando empiezan a hacer cría, empiezan a crecer, y luego de ahí, bueno, tenemos la temporada de mielada que va aproximadamente desde finales de octubre o mediados de octubre, dependiendo si movemos al campo, que es el monte natural, algarrobo, el pataco, carilla y demás, eh, hasta aproximadamente lo que es diciembre o fines de diciembre en el campo. Después de ahí, lo que es en lo que es la finca o las quintas, sí, se estira un poquito más, poner hasta más o menos febrero, que ahí se termina la temporada totalmente. Bien. Y por lo poco que falta, vos decís, Ramiro, que el balance, si no cambia mucho el clima, va a ser mediocre, dijiste. Sí, 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 yo creo que va a ser mediocre por lo que he estado viendo. Quizás hay apicultores o hay colegas que están en otras situaciones, porque bueno, obviamente esto es un poco la triada, digamos, de manejo, clima y bueno, y la abeja. Entonces, obviamente hay lugares que están mejores, otros lugares peores, pero en líneas generales yo creería que va a estar más o menos en ese aspecto. Bien. ¿Qué tendría que pasar en cuanto al clima, ¿no? Me refiero, para que sea, para que dé un giro tan profundo y puedan decir, no, la verdad que el balance es muy bueno, o es bueno, al menos, es positivo. Que sea salvable, digamos. Claro. Sí, mira, por un lado tenemos el tema de los precios, ¿sí? Es bastante dicotómico porque tenemos, por un lado, el tema de los precios, están malos los precios, están bastante quedados en el tiempo, como así decirlo, con respecto a los costos. Eso por un lado, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque por ahí no todo va por el rinde, sino que también va por el precio unitario, o sea, por kilo. Mm. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué tendría que pasar? Vos me dijiste para que sea salvable la temporada en cuanto a rinde. Yo creo que lo que debería pasar es que no se complique más de lo que está. Por ejemplo, tema tormentas, que no haga un desastre, ¿sí? Por ejemplo, tema vientos, que no venga a voltear la flor que hay, que Mm. hasta ahora hay. Y bueno, si puede llover algo sería ideal, ¿viste? Que mantenga un poco la temperatura, no te digo que sean esos calores fulminantes, porque también hace desastre, pero sí que mantenga un poco la temperatura, sobre todo en la noche, que no se venga abajo. Contra más antes se venga abajo y contra más antes tengamos las primeras heladas, más rápido se termina la temporada y menos miel se va a sacar. ¿Cuál es el clima ideal para la temporada, Ramiro? Para que quede clara esa parte. Bien, mirá, clima ideal, yo creo que voy a tratar de responder tu pregunta de la forma más concisa, Laura, ¿no? Sí, sí, Bien, Laura, un gusto. Mira, yo igualmente. creo que, gracias. El problema más grave que estamos teniendo en los últimos años con respecto al clima, si propiamente hablando del clima, es justamente el tema viento. Ujú. ¿Por qué? Porque el viento no solamente te voltea la flor que está, o sea, todo lo que está en floración, o lo corre o lo pasma, sino que a la misma vez el viento hace que haya mucho cambio de temperatura, ¿sí?
Entonces, en ese cambio de temperatura, recordemos, las flores necesitan cierta temperatura estable como para que se mantengan segregando néctar, ¿sí? Que es lo que la abeja después transforma en miel. Entonces yo creo que lo más importante, el cambio más importante que hemos tenido de hace más o menos 7 o 10 años a esta parte es el tema vientos, la inestabilidad en la parte de vientos. Bien, perfecto. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Ramiro Giandinoto, presidente del Consejo Asesor Apícola de San Rafael. Correcto. Bueno, Ramiro, y más allá de esta temporada puntual que todavía no termina, ¿cómo vienen siendo los últimos años del sector? ¿Más o menos igual que como explicabas recién o no? ¿Ha sido distinto el panorama? Mira, el panorama en cuanto a producción el año pasado fue muy bueno, fue un muy buen año de producción en volumen, lo que, por lo menos acá en lo local, ¿no? Uh-huh. Lo que por ahí complicó un poco fue el tema del atraso, el atraso en dinero, ¿sí? Lo que se percibe por kilo. Nosotros recordemos que se vende la miel en tambor, el 90% se exporta, y ese precio obviamente está a un precio internacional. Lo que pasa actualmente y lo que viene pasando ya desde hace unos años de esta parte es que justamente ese precio no termina de cerrarnos porque los costos se aumentan, van por la autopista y lo que percibimos por kilo de miel va por el camino rural, ¿sí? Entonces, uh-huh, obviamente, la velocidad en uno y en otro, como ponerlo, digamos, un poco interactivo hacia la radio audiencia y que lo entienda. Es como que los precios de costo van muy, muy, muy acelerados y se magnifican muy rápidamente, y los precios, o sea, lo que percibimos de ingresos por nuestro producto, va por una carretera, digamos, en bastante mal estado, entonces tenemos que ir frenando, va muy, muy lenta, entonces no logramos equiparar, ¿sí? Uh-huh. Más allá de estas cuestiones, obviamente no responden solamente a cuestiones internas, sino que corresponden también, como te decía, el 90% de la miel se exporta, entonces corresponden mucho a cuestiones externas, demanda, oferta, cantidades, la cosecha que puede llegar a tener Europa, en el caso de que se exporta a Europa, o Estados Unidos, en el caso de que se exporta a Estados Unidos, que son los dos principales socios comerciales o digamos compradores de nuestra miel, ¿sí? Entonces dependemos mucho de factores externos y bueno, un poco del factor interno que el atraso por ahí, el atraso cambiario, lo que se percibe. Recordemos que cuando vendemos un producto hacia afuera, después se traduce en que el país toma lo que se recauda, digamos, de exportaciones y lo vuelca al exportador, y el exportador es quien nos paga. Entonces, es como que se zarandea mucho el precio y lo que llega a nosotros son pocas migajas de lo que enviamos. Sí, lo que lamentablemente pasa históricamente, eso que estás diciendo vos, ¿no? En definitiva, el productor es el que menos ve, o sea, es el que... si no está el productor, no está el producto, pero a la vez es como el más perjudicado, algo que es increíble, pero que viene sucediendo en muchos rubros y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Totalmente, Joaquín, pasa también en lo que es la parte de la finca, pasa con la oliva, pasa con la uva que se va para vino, pasa con la fruta. Siempre quien absorbe todo el riesgo, quien es el productor, y es el que menos percibe sobre el producto luego puesto en góndola, ya sea la góndola local o góndola extranjera. Es un problema que sí o sí en algún momento va a haber que tocarlo y va a haber que empezar a equiparar riesgos. Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Con quién hablamos, Laura? Estamos hablando con Ramiro Giandinoto, presidente del Consejo Asesor Apícola de San Rafael. Sí, Ramiro, bueno, ¿y cuántos productores apícolas hay hoy en San Rafael, por ejemplo? No sé si manejan ese dato, más o menos. Más o menos, y nos basamos siempre en datos oficiales de ganadería. Sí. Ganadería tiene hoy una currícula aproximada de 130 productores, y recordemos y aclaremos, ganadería, ¿por qué? Porque son los productores que espontáneamente bajo una declaración jurada, se anotan en ganadería para estar en
digamos, en blanco o que los perciba ganadería que existen, ¿sí? Porque por ahí pueden haber un montón de otros productores que realmente no tenemos registro. Pero basado en datos de ganadería oficiales son más o menos 130 productores en San Rafael, en el departamento, y también vale aclarar que San Rafael es el departamento que más productores tiene, a su vez, dentro de la provincia de Mendoza. Buen dato, Bien. O sea, 130 productores, repetimos, 130 productores apícolas en San Rafael, ¿no? Exactamente, solo en San Rafael. Bien. ¿Y en la provincia cuántos más o menos hay? En la provincia no te sabría decir, pero después de San Rafael sigue en territorio como lo que es, Alvear, sigue lo que es La Valle, en cantidades de productores, ¿sí? Sí. Con una diferencia importante. Entre Tunuyán es un polo muy importante, también apícola, pero San Rafael tiene más apicultores que Tunuyán. Después, a ver, Joaquín, podemos hablar la cantidad de colmenas que tenga cada productor. Ahí ya entramos en otro panorama, sí. ver, digamos, cuánto aglomera cada productor en cantidad de colmenas que tiene a su cargo, ¿no? Claro, o sea, vos lo que decís es que el hecho que San Rafael sea el de los que más productores, o el que mayor productores apícolas tenga, no quiere decir que en San Rafael sea el lugar donde más miel se produce, ¿no? Es el lugar donde más productores hay y más colmenas hay. Lo que digo como es que no, por ahí no es equitativo, ¿sí? No es equitativo decir, ponele en Tunuyán hay X cantidad de productores, pero capaz que cada uno tiene más colmenas que la media de apicultores que tenemos acá, ¿no? Acá hay una dispersión en cantidad de colmenas que tiene cada productor importante. Bien. Hay productores que tienen miles de colmenas y hay productores 2.000, capaz que 2.000, 1.500 colmenas, 3.000 colmenas, y hay productores que tienen 50 o 20, ¿sí? Pasa en otros lugares, pero quizás en Tunuyán está un poquito más concentrado. Bien. Y por cómo está el país hoy en día, es fácil ser, o sea, es fácil, qué rótulo que puse también, ¿no? Pero digo, ¿cómo es ser productor apícola hoy en día en el contexto de lo que es Argentina? O sea, toda la vida es igual Argentina, ¿no? Pero ¿entendés a lo que me refiero, Ramiro? Totalmente, te entiendo y te interpreto completamente. Mirá, yo describiría a un apicultor como alguien versátil, resiliente y perseverante. Si no, no podría ser apicultor. Bien. ¿Por qué? Versátil porque un apicultor no solamente está en el campo revisando sus colmenas y hace el arte, digamos, de cuidar las colmenas, porque eso es apicultor, sino que además de eso, tiene que saber desde carpintería, nociones básicas de carpintería, nociones básicas de veterinaria para poder describir y detectar enfermedades que puedan llegar a darse, y además, biología también, pero además tiene que ser resiliente y perseverante. ¿Por qué? Porque hay muchos tropiezos en la apicultura y si no se aprende y uno se cae, se vuelve a levantar y con un aprendizaje mayor, en el caso de la resiliencia, y toma coraje, y tampoco, o sea, si no conjuga el atributo de ser perseverante, de caerse, levantarse, de seguir y de seguir, que es un poco también lo que converge con el fruticultor o el finquero, si se quiere. Uno no puede ser apicultor, ¿me entendés? Claro. Porque si te caes y no te levantás, fuiste. Es así, y la apicultura tiene muchas caídas. Sí. Muchas. No contamos con mucho tiempo, pero me gustaría consultarte porque vos sos joven. ¿Hay muchos jóvenes interesados en esta profesión, en la apicultura? Mirá, Laura, hay una media de edad más o menos, yo tengo 36. Hay una media de edad en los apicultores que está entre los 40 y los 50 años, por ahí, si es que no un poquito más. La realidad es que el último curso que se hizo desde Apisur, ¿sí? Y mandarles un saludo a Apisur, de lo cual formo parte, hace 35 años de una asociación que aglomera a los apicultores del sur, de la provincia, de San Rafael. Realmente desde 2013 que no se hace un curso, es algo que se debería hacer. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay mucha gente joven interesada al respecto,
en arrancar, si bien hay chicos jóvenes, mucho más jóvenes que yo, obviamente, chicos de 20 años, 18 años, pero son pocos. ¿Pocos por qué? Porque va habiendo una renovación, una renovación de camada de apicultores, que los que se retiran no se alcanzan a llenar esos espacios, ¿me entendés? Entonces estaría bueno que se les dé la oportunidad de formación, la oportunidad de empezar a hacer prácticas en cuanto a la apicultura para que ellos en un futuro cercano puedan, no te digo suplantando, pero puedan ir ocupando algunos espacios de los cuales los más grandes vamos a ir dejando, porque obviamente es una actividad que requiere mucho esfuerzo físico y el tiempo pasa factura. Entonces estaría bueno eso en el sector que ocurra. Y bueno, un poco la responsabilidad nuestra, obviamente, que tenemos que ir formando a los más chicos. Si me dejas agregar un poquito, nosotros con algunos de los colegas vamos a jardines, a escuelas, y le enseñamos algunas nociones básicas de la apicultura, cosa de que los chicos tomen un poquito contacto con ella. Eso estaría bueno que se replique también, porque no olvidemos que los chicos, lo que ven y observan en tempranas edades, después cuando son más grandes es un poquito que les tira hacerlo. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Que tengas buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, feliz año nuevo, que lo pasen muy bien y saludos a toda la radio audiencia. Igualmente, hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima, chau, chau. Charlamos con Ramiro Giandinoto, ¿sí? Presidente del Consejo Asesor Apícola de San Rafael.